En medio del calor de Texas, un hombre condecorado de la Marina es confrontado por la ley, solo para descubrir que su matrícula es la clave de una red criminal oculta que amenaza con destruir su vida. La salvación llega de una extraña mujer con una llave inglesa que le revela que el verdadero peligro es un código siniestro. El loto carmesí. El sol de Texas quemaba como si quisiera fundir el asfalto. Yo estaba terminando mi turno, sudando dentro del uniforme impecable de la Marina. Había vuelto de mi última misión en el extranjero hacía apenas 3 semanas y estaba disfrutando de unos días de permiso con mi familia. Mi esposa, Sara, y mis 2 hijos pequeños eran mi ancla, el motivo por el que aguantaba el infierno allá afuera. Había estado ayudando a mi suegro con un problema en su granja cerca del límite del condado, y por eso conducía mi SUV, un vehículo que me había costado cada hora extra que pasé lejos de casa. Era gris oscuro, robusto, y claramente, según la mirada del hombre que se acercaba a mi ventanilla, un blanco fácil. Estaba parado en una gasolinera de esas solitarias, justo al salir de la carretera interestatal. El calor hacía que el aire vibrara. Solo necesitaba un poco de combustible y hielo para la nevera portátil. Bajé la ventanilla, esperando encontrarme con un conductor perdido o, en el peor de los casos, un anuncio. Lo que encontré fue el rostro de un sheriff adjunto, con la cara roja y una gorra tan apretada que parecía que le iba a explotar la cabeza. Era el estereotipo que todos tememos, ese tipo de autoridad que se cree intocable bajo el peso de su placa. Salga del vehículo lentamente, con las manos donde pueda verlas, espetó sin preámbulos. Su voz era áspera, cargada de una hostilidad instantánea que me heló la sangre a pesar del calor. Me quedé quieto un segundo, procesando. Yo, un hombre negro, en mi propiedad legalmente adquirida, siendo confrontado de esa manera. No había hecho nada. Ni siquiera había arrancado el motor. «Oficial, estoy con mi vehículo», respondí con calma, mi entrenamiento de SEAL forzando mi tono a ser medido y bajo. Sabía que la forma en que reaccionaba en los próximos 10 segundos determinaría si volvía a casa esa noche. «Todo está en orden aquí. Estoy repostando combustible». Su mirada se deslizó desde mi rostro hacia el interior del coche, buscando algo, cualquier cosa que justificara su agresión. Su mano ya se encontraba peligrosamente cerca de la funda de su arma reglamentaria. Dije que salga. Sé lo que está haciendo. Tenemos reportes de un SUV robado, un modelo idéntico al suyo, conducido por un sujeto de su descripción. Ponga las manos en el techo y sepárelos. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. ¿Robado? ¿Qué clase de broma era esta? El vehículo estaba a mi nombre, el título en la guantera. Yo era teniente comandante en la élite de las Fuerzas Especiales Navales, un hombre entrenado para desmantelar redes complejas de amenaza, no para debatir la propiedad de un coche con un policía rural de condado. Si respondía con arrogancia, se convertiría en un incidente, y en ese condado eso no me favorecería. «Oficial», insistí, elevando un poco el volumen, pero manteniendo la calma. «Por favor, verifique sus datos. Este vehículo está a mi nombre. No tengo nada que ocultar». Abrí la guantera lentamente, lo suficiente para que él viera la documentación, pero no lo suficiente para parecer que iba a sacar algo más. El oficial no se molestó en mirar. Sus nudillos estaban blancos sobre el metal de su cinturón. «No me tome por idiota. Mire su placa. Esa es la matrícula de la que se escapó en el condado vecino hace media hora». Fue entonces cuando el aire se cargó de electricidad. Él no estaba bromeando. Había una orden de búsqueda activa y por alguna razón increíblemente desafortunada o muy intencional, mi matrícula coincidía con la de un criminal. Mi mente regresó a los informes de inteligencia que había leído sobre cómo las redes criminales a veces clonaban matrículas para despistar a la policía local. ¿Podría ser eso? ¿Podría estar siendo incriminado? «Oficial, le ruego que verifique mi identidad. Soy el teniente comandante Marcus Jones, Marina de los Estados Unidos», dije, y por primera vez dejé que el peso de mi carrera resonara en mi voz. Era un error, lo sabía, pero la frustración y la injusticia me estaban ahogando. El efecto fue el opuesto al que esperaba. En lugar de retractarse, el rostro del oficial se puso de un color púrpura enfermizo. La acusación, la negación,
la mención de mi servicio. Todo pareció encenderle un interruptor. Para él, yo no era un héroe de guerra. Era un hombre negro atrevido que acababa de insultar su autoridad y desafiar su versión de la ley. Un SEAL, dice. ¡Qué casualidad! ¿Sabe qué más tienen los SEALs, Marcus? Un historial de violencia y abuso de autoridad. Y lo que es más importante, tienen un código de silencio que protege a los suyos. Rugió, sacando el arma de su funda con un movimiento seco y terrible. El cañón oscuro apuntó directamente a mi pecho. Baje la cabeza y póngase de rodillas, o voy a tener que usar la fuerza letal para proteger a esta comunidad de su tipo. Mi mundo se detuvo. El sonido del seguro al quitarse en su arma resonó como un disparo en el silencio de la gasolinera. Las implicaciones eran monumentales. Yo no podía luchar contra un oficial en servicio activo sin convertirme en el agresor, sin confirmar su prejuicio. Estaba atrapado. Mi entrenamiento me gritaba que desactivara la amenaza, pero las cámaras de seguridad de la gasolinera y la ley federal me gritaban que me rindiera. Mientras el cañón temblaba levemente en su mano, logré un último acto de desafío racional. Oficial, si me dispara, será su carrera y su vida. Esto es un abuso flagrante. Él sonrió, una mueca horrible. No hay nadie que me crea más a mí que a un... Y justo en ese instante, antes de que pudiera terminar la palabra que todos sabíamos que iba a pronunciar, escuché el sonido inconfundible de neumáticos chirriando furiosamente sobre el pavimento caliente, acercándose a una velocidad suicida. No era una patrulla, sino un vehículo personal. Y el conductor, al ver la escena, un oficial con un arma apuntando a un hombre de uniforme de descanso, no dudó. De repente, una camioneta de doble cabina, de apariencia destartalada y levantada, se estampó lateralmente contra la parte trasera del coche patrulla del oficial, enviándolo a girar sobre sí mismo con un chirrido metálico ensordecedor y el sonido de cristales rotos. El oficial que me apuntaba gritó de sorpresa, su arma disparando un tiro inofensivo hacia el cielo mientras era sacudido violentamente por el impacto. Me quedé inmóvil, todavía con las manos medio levantadas, mientras la camioneta se detenía. La puerta del conductor se abrió y de ella saltó una mujer menuda, de cabello corto y desordenado, vestida con ropa de trabajo sucia y llevando en la mano, no un arma, sino una llave inglesa industrial, tan grande como mi antebrazo. Me miró fijamente, y sus ojos, aunque exhaustos, estaban llenos de una furia protectora inesperada. «Quítale esa cosa de encima, Marcus. Te dije que esa gente es escoria», gritó la mujer a la confusión reinante, sin quitarle la vista al oficial aturdido. «¿Quién diablos se cree que es para apuntarte?» Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Quién era esta mujer? ¿Y cómo diablos sabía mi nombre? El caos del choque había sido tan repentino y violento que el oficial, que momentos antes era la encarnación de la ley y el orden, ahora se tambaleaba, aturdido y desorientado por el impacto lateral. Su arma, todavía desenfundada, apuntaba ahora peligrosamente hacia el cielo y la tierra indistintamente. La mujer, sin embargo, era pura precisión letal. No me dio tiempo a formular una pregunta, ni siquiera a procesar cómo demonios me conocía. Se había plantado entre nosotros como un escudo humano armado con una herramienta de taller. «Al suelo, oficial, o te lo rompo. Sabes que te vi. Te vi en la gasolinera del pueblo hace 2 meses, acosando a la familia del pastor. Sé quién eres y sé lo que haces». Su voz era sorprendentemente potente, carente de miedo y cargada con la rabia acumulada de quien ha estado observando demasiado tiempo la injusticia. El oficial, que logré identificar gracias a las placas en su vehículo y la información que había visto en los informes locales antes de salir de servicio, intentó incorporarse, palpándose el costado adolorido. Era el adjunto Dale Peterson, conocido por sus incidentes de uso excesivo de la fuerza en detenciones menores. «Cállate, chusma. Estás obstruyendo a un oficial en el cumplimiento de su deber». Peterson intentó levantarse, pero la mujer fue más rápida. Con un movimiento fluido que delataba una familiaridad con el combate, aunque fuera de otro tipo, blandió la llave inglesa y golpeó el capó de su coche patrulla destrozado con tal fuerza que el metal gimió. La vibración hizo que Peterson retrocediera instintivamente.
Yo aproveché esa fracción de segundo de confusión. Mi entrenamiento tomó el control. Deslicé mi mano hacia mi billetera, la misma que Peterson había visto antes, y saqué mi tarjeta de identificación militar plastificada, dejándola caer deliberadamente sobre el asiento del pasajero. Luego, con lentitud metódica, comencé a salir del SUV, manteniendo mis manos visibles a los lados. Escúcheme, adjunto, no quiero problemas. Si me dispara, no importa si estoy de permiso o no, habrá una investigación federal por agresión a un oficial uniformado en servicio. Pregunte a sus superiores quién soy y a quién respondo. No es un buen día para empezar una guerra innecesaria. Peterson me miró, su rostro alternando entre la furia ciega y el pánico creciente. Sabía que había cometido un error monumental. Confrontar a un hombre que parecía un ladrón de coches solo para descubrir que era un operativo de élite era una pesadilla burocrática. Y la aparición de esta mujer, que parecía conocer sus trapos sucios, era el golpe de gracia. La mujer, mientras tanto, seguía vigilando a Peterson. No te atrevas a tocarle. Si él respira hondo, tú terminas en la cárcel. Créeme, yo me aseguro de que así sea. Peterson, derrotado por la repentina aparición de testigos y la amenaza implícita de la mujer, bajó lentamente el arma. La guardó con manos temblorosas. Estaba claro que su estrategia de intimidación se había desmoronado por completo. Esto no ha terminado, gruñó Peterson escupiendo al suelo. Se tambaleó hacia su coche policial destrozado, sacó una radio y comenzó a emitir un informe tartamudo sobre el accidente y la necesidad de apoyo para una persona hostil, refiriéndose a la mujer. Yo me volví hacia mi salvadora improvisada. Ella bajó la llave inglesa y la dejó caer con un golpe sordo sobre el cemento. Se acercó a mí, examinándome de arriba abajo con ojos penetrantes. ¿Estás bien, Marcus? ¿Te ha tocado? Preguntó, y su voz cambió. La aspereza protectora se había ido, reemplazada por una familiaridad profunda, casi íntima, que me hizo sentir escalofríos. Estoy bien, respondí, sintiendo que el pulso volvía a la normalidad. ¿Pero quién demonios eres tú? ¿Cómo sabes quién soy y cómo has aparecido justo en el momento perfecto? Ella sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era una sonrisa de conocimiento y advertencia. Se acercó un paso más, ignorando el oficial que ahora hablaba frenéticamente por la radio. Digamos que he estado esperando tu regreso a casa, Marcus, y digamos que ese SUV no es exactamente lo único que han reportado como robado en este condado. Tienen una red muy bien organizada aquí. Y tú, mi querido Sil, has caído justo en medio de algo mucho más grande que un simple error de matrícula. La gente que está detrás de ese SUV tienen cuentas pendientes conmigo, y ahora que has llamado su atención al enfrentar a Peterson, van a venir por ti. Se inclinó y recogió una pequeña tarjeta de presentación que había caído cerca de mi neumático durante el choque. No era una tarjeta de negocios común. Era simple, solo un nombre y un número de teléfono. Soy tu contacto de emergencia, Marcus. Cuando te llamen, y te llamarán, necesitas saber qué hacer. Porque lo que viste en el coche patrulla de Peterson no era solo un policía racista. Él estaba protegiendo algo. Y ese algo está conectado con la misma gente que me obligó a fingir mi propia muerte hace 2 años. Ahora, la organización criminal sabe que estás aquí. Y si no te mueves rápido, tu familia estará en peligro antes del anochecer. Ella me entregó la tarjeta. En ese momento, escuché el sonido de sirenas adicionales acercándose rápidamente, y no parecían ser del condado de Peterson. Eran más rápidas, más uniformadas, y venían en varias direcciones. La mujer me miró con urgencia. Tienes que irte, Marcus, ahora. Pero antes de que te vayas, necesitas saber qué significa el código que encontré en el tablero de Peterson. Es la clave para exponer la operación y salvar a tu familia, pero es peligroso. El código es el loto carmesí. El nombre el loto carmesí resonó en mi mente como una alarma silenciosa. Era un término que había escuchado en los informes desclasificados de inteligencia, asociado con operaciones de contrabando de tecnología sensible, y lo que era peor, con la manipulación de infraestructuras críticas en zonas estratégicas. No era un simple robo de coche, era una célula activa, y el oficial Peterson no era un simple bruto ignorante, sino un activo pagado. Las sirenas se acercaban,
y no podía permitir que me atraparan allí, vinculado a una mujer misteriosa que aparecía de la nada y a un coche patrulla destrozado. La mujer, mi ángel guardián fugaz, pareció leer mi mente. Sube a tu SUV, Marcus, olvídate de la documentación, vete. Yo me encargaré de Peterson y de las patrullas que vienen. Necesitas encontrar a tu familia y ponerlos a salvo mientras yo les doy una distracción muy ruidosa. No discutí. El instinto me decía que esta mujer, a pesar de su actitud callejera y su llave inglesa, era mi única esperanza en ese momento. Salté dentro del vehículo, el asiento aún caliente por el sol, y giré la llave. El motor rugió a la vida. Miré por el retrovisor mientras Peterson intentaba explicarle a un recién llegado, claramente un agente de una agencia superior a la local, la versión de los hechos. La mujer, con una calma inquietante, se acercó a Peterson y le arrebató la radio. Dile a tu jefe que el loto carmesí ha sido descubierto y que el contacto de la Marina ya está moviéndose. Gritó por el canal antes de estrellar la radio contra el parabrisas del coche de Peterson. Pisé el acelerador y me alejé de la gasolinera, dejando atrás el caos, la justicia parcial y la figura de la mujer que me había salvado la vida. Conduje a toda velocidad hacia la carretera secundaria que llevaba a casa, mis manos agarrando el volante con fuerza, la tarjeta con el número de teléfono metida en el bolsillo interior de mi chaqueta. Llegué a casa en 20 minutos, encontrando a Sara y a los niños en el jardín trasero, ajenos al infierno que se había desatado. Les dije que teníamos que irnos, sin dar detalles, usando la excusa de una emergencia en la base que requería mi presencia inmediata y la de ellos. El miedo en sus ojos fue mi única confirmación de que tenía que actuar rápido. Metimos lo esencial en el maletero y nos pusimos en marcha. Pasé las siguientes 12 horas conduciendo hacia el norte, manteniéndome fuera de las autopistas principales mientras intentaba descifrar el significado del loto carmesí y la conexión de la mujer conmigo. A mitad de camino detuve el coche en un área de descanso aislada. Saqué mi teléfono satelital, el que usaba solo para comunicaciones de emergencia, y marqué el número de la tarjeta. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Justo cuando estaba a punto de colgar, una voz tranquila respondió. Aquí estoy. ¿Lograste salir? Sí. Estoy fuera del condado. ¿Quién es usted? ¿Y por qué Peterson estaba protegiendo una operación criminal? Pregunté, sin rodeos. La voz rió suavemente. Mi nombre es Elena. Y no es que Peterson protegiera la operación, Marcus. Él era el proveedor de seguridad local. El SV robado era la tapadera. Lo que realmente buscaban era algo que estaba en el maletín que dejaste en el asiento del copiloto, ¿verdad? El que creías que eran planos para la modernización del sistema de riego de tu suegro. Mi estómago se hundió. Sí, había un maletín. Pensé que contenía diagramas técnicos inofensivos. ¿Qué había en ese maletín? La lista de nombres clave de una red de corrupción que se extiende desde el sector energético tejano hasta contratos de defensa en Virginia. Es una red que utiliza el tráfico de información para sabotear licitaciones federales y desviar fondos. Yo estaba investigando a la gente que financia al loto carmesí desde hace años. Mi equipo creyó que si lográbamos introducir la lista en un vehículo de alto perfil, como un SUV robado convenientemente, podríamos forzar una respuesta federal de alto nivel. Pero Peterson se puso nervioso y te identificó a ti como el objetivo, por ser quien eres. Entonces, ¿estoy implicado en algo que ni siquiera sabía? Sí. Pero también eres la única persona en el país con el perfil y la autoridad para exponerlos ahora. Esa lista es oro puro, Marcus. Si la entregas a la gente equivocada, te darán un enorme srock y te acusarán de conspiración. Si la entregas a la gente correcta, puedes desmantelar toda la red. ¿Y usted es la gente correcta? Elena guardó silencio un momento. Soy la persona que quiere verlos arder por lo que le hicieron a mi familia hace 2 años. Yo tenía una vida. Me forzaron a desaparecer. Ahora tengo la oportunidad de vengarme y limpiar el desastre. Pero necesito tu experiencia militar, Marcus. No puedes operar como un civil asustado. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, sintiendo cómo el miedo se transformaba en la fría determinación que solo el entrenamiento profundo puede proporcionar.
La injusticia contra mí era insignificante comparada con lo que ella describía. Hay un punto de encuentro seguro en el centro de Dallas. Un contacto de mi antiguo equipo federal te esperará allí en 48 horas. Él tiene el protocolo para la entrega segura de la información. No traigas el SV. Cámbiate. Usa todo tu entrenamiento. Y Marcus, una cosa más. Dime. Cuando llegues a Dallas, pregunta por el Fénix. Y no confíes en nadie que te ofrezca un trato demasiado bueno. Los que están detrás del loto carmesí son maestros en fabricar culpables. Ahora ve y prepárate para pelear por tu vida y tu honor. Y si ves a Peterson de nuevo, no lo golpees. Solo recuerda esto. El loto carmesí no solo quiere información, sino que quiere destruir la reputación de cualquier persona condecorada que se interponga en su camino. Es una trampa, Marcus. Y acabas de morder el anzuelo. Colgó. Me quedé mirando la pantalla apagada del teléfono. Mi permiso había terminado. Mi vida familiar, tal como la conocía, se había puesto en pausa. Estaba de nuevo en el campo de batalla, pero esta vez el enemigo no tenía uniforme y operaba en las sombras de mi propio país. Tenía un objetivo, una fecha límite y una organización poderosa en mi contra. Recogí el maletín de la guantera. La llave inglesa de Helena brillaba en mi memoria. Era hora de demostrarles a esos radicales que se habían metido con el hombre equivocado. La caza había comenzado de nuevo,